El Santo Evangelio según Mateo, capítulo 16. Gloria a ti, oh Señor. Cuando llegó a la región de Cesarea de Filipo, Jesús preguntó a sus discípulos: ¿Quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Les respondieron: unos dicen que Juan el Bautista, otros que Elías y otros que Jeremías o uno de los profetas. ¿Y ustedes, quién dicen que soy yo?, preguntó Jesús. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, afirmó Simón Pedro. Dichoso tú, Simón, hijo de Jonás, dijo Jesús, porque eso no te lo reveló ningún mortal, sino mi Padre que está en el cielo. Yo te digo que tú eres Pedro. Sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y las puertas de los dominios de la muerte no prevalecerán contra ella. Te daré las llaves del reino de los cielos. Todo lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y todo lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Luego ordenó a sus discípulos que no dijeran a nadie que Él era el Cristo. Este es el Evangelio del Señor. Alabanza sea a ti, oh Cristo. Pueden tomar un asiento para el mensaje del día. Puede que hayan aquí algunos que se dedican a hacer construcción o edificación de edificios, de casas. Si vas a edificar una casa, un ministerio, una iglesia, ¿por dónde debes comenzar? Por el fundamento, la base. Puedes cambiar la pintura o el techo, pero si el fundamento se derrumba, todo se derrumba. Así que les pregunto, ¿cuál es el fundamento de la iglesia de Cristo? ¿Es Pedro? ¿Un papa? ¿Una pastora? No, ustedes tienen la respuesta. Cristo edifica su iglesia sobre sí mismo. El Cristo confesado por Pedro: tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Jesús une las llaves a esa confesión. ¿Qué llaves? Llaves que atan, llaves que desatan y llaves que declaran: tus pecados son perdonados. Ese es el oficio de las llaves. El perdón de Cristo pronunciado personalmente para ti. Hoy Pedro confiesa a Cristo y luego dice algo tan terrible que Jesús lo llama Satanás. ¿Cómo se convirtió la roca en piedra de tropiezo? Gracia y paz a ustedes de nuestro Padre y de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. En mi primer sermón con ustedes, hace ya unos meses atrás, escuchamos acerca del oficio de las llaves en el Evangelio de Juan, capítulo 20. Ese fue el Evangelio y la escritura que escogí también para mi ordenación e instalación aquí en la iglesia.
En el capítulo 20 de Juan vemos los discípulos se escondían tras puertas cerradas, atemorizados y avergonzados por haber traicionado y abandonado a Jesús. Pero Jesús no necesitaba una llave para entrar en aquel cuarto donde estaban todos los discípulos con mucho miedo. Los discípulos sí necesitaban las llaves de Cristo. ¿Para qué? Para escapar de su culpabilidad. Cristo resucitado se puso en medio de ellos y dijo: la paz sea con ustedes. Shalom. Ya no hay guerra entre Dios y los pecadores. Él les dice: a quienes perdonen sus pecados, les serán perdonados. Y a quienes no les perdonen los pecados, no les serán perdonados. En el Evangelio de hoy, Mateo nos muestra las llaves y Jesús explica lo que hacen: atar y desatar. En el Evangelio de Juan vemos esas mismas llaves girando en la cerradura: perdonar y retener. Las mismas llaves Jesucristo las dio antes de la crucifixión y vuelve a darlas después en Juan 20. Las mismas llaves. Hablando de llaves, probablemente ustedes también llevan varias en su llavero. Tengo un llavero aquí que uso para la iglesia, que tiene muchas llaves, y a veces estoy frente a una puerta aquí en la entrada o en mi oficina, probando una llave tras otra, hasta que por fin solo una gira la cerradura. Y esa es la que encaja y abre la puerta. La culpa también es una puerta cerrada y no puedes abrirla desde adentro. Pero Cristo tiene la llave. Cuando Él pronuncia el perdón, ¿qué pasa? La cerradura gira, la puerta abre. Esta mañana, Cristo giró esas llaves para ustedes junto a la fuente bautismal cuando me escucharon decir las palabras de la gran preciosa absolución. Les declaro el perdón de todos sus pecados. La voz pertenece a su pastora, pero las llaves le pertenecen a Cristo y la autoridad también. Pero, ¿dónde nombra Cristo estas llaves? Volvamos al Evangelio de hoy, Mateo capítulo 16. Ahora Jesús pregunta a sus discípulos: ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Unos dicen que Juan el Bautista, otros que Elías y otros que Jeremías o uno de los profetas, respondieron. Respuestas impresionantes. Grandes profetas y predicadores se lo sabían todos, pero todavía la respuesta equivocada. ¿Y ustedes? ¿Quién dicen que soy yo?, les pregunta. ¿Quién dicen ustedes que soy yo? Jesucristo ahí va más profundo ahora. ¿Quiere saber quiénes dicen ustedes que es Él? Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Jesús le dice a Pedro: eso no te lo reveló ningún mortal, sino mi Padre que está en el cielo. El Padre le dio a Pedro la confesión. Y la palabra creó la fe que la proclamó. O sea, la fe
es lo que nos da la confesión de confesar que Jesucristo es el Hijo del Dios viviente, que Jesucristo es nuestro Señor y Salvador. Y eso es lo que nos da la libertad en Cristo. A pesar de todo lo que pasa en este mundo, de todas las terribles cosas, siempre tenemos aseguranza, que la palabra es pleroforía. Pleroforía quiere decir completa aseguranza y fe en la promesa de Cristo. Eso es lo que nos llevamos de aquí, de este mensaje, para la vida diaria, para el mundo, para las situaciones tan difíciles en nuestras vidas, en nuestros corazones. Jesús ahora explica lo que significa Cristo. El que debe de ir a Jerusalén, dice, el que debe de ir a sufrir, a morir y a resucitar al tercer día, les dice. No puede haber absolución, el perdón, sin la cruz. No hay perdón sin que Cristo cargue nuestros pecados. Pero Pedro lleva a Jesús aparte y lo reprende. ¿Qué le dice? De ninguna manera, Señor, esto no te sucederá jamás. Pedro pensaba que sabía cómo iban a ir las cosas. Es como si Pedro dijera, Jesús, te llamaré Cristo, pero un Cristo no crucificado, porque eso yo no lo quiero predicar. Tiene la confesión correcta, pero quiere al Cristo equivocado. ¿Cuántas veces eso nos pasa? Queremos ciertas cosas de cierta manera, pero a nuestra manera. Comoditos, seguritos, no algo que parece terrible y que nos incomoda. Pero Dios dice, tengo algo más para ti. Yo no soy el Dios que vivo en una cajita. Yo soy el Dios que estoy por arriba de la ley, por arriba de tus pensamientos, por arriba de lo que tú crees y cómo tú crees que las cosas deben de ser. Por eso algunas veces cuando las cosas pasan de maneras que no entendemos, nos ponemos hasta rabiosos con Dios. Somos como un niñito que le quitan el caramelo y se pone a gritar y a patalear un poco. Pero Dios nos entiende hasta en ese momento. Entonces Jesús se vuelve hacia Pedro y le dice, aléjate de mí, Satanás. Quieres hacerme tropezar. No piensas en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. En 2 versículos, Pedro pasa de roca a piedra de tropiezo, de confesión, a ser un cabeza de piedra. ¿Por qué cabeza de piedra? Porque Pedro, cuyo nombre significa roca, piedra, se ha convertido en una piedra que obstruye el camino de Cristo hacia la cruz. Por eso algunas veces nosotros pensamos que debemos de hacer las cosas de cierta manera, o que debemos de ir a cierto sitio, o que debemos de hacer cierta obra que parece buena. Pero Dios dice, no todo lo que parece bueno es mi voluntad, porque la bendición está después de eso. Permanece en fe y verás la gloria de Dios. La piedra de tropiezo es lo que Pedro se convirtió. Pero la promesa del Evangelio de Cristo no tropieza. Nuestras confesiones luteranas lo expresan claramente. La iglesia no está edificada sobre la autoridad de un solo hombre, sino sobre la confesión de Pedro
¿Y cuál es? Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. Eso es en el Tratado sobre el Poder y la Primacía del Papa. Entonces vemos cómo nos salva Jesús. Él va a la cruz para pagar el pecado de Pedro, tu pecado y el mío. Pero antes de ir a la cruz, Jesús promete las llaves que llevarán ese perdón directamente a los pecadores. Aquí en Mateo 16 dice, te daré las llaves del reino de los cielos. Jesús te está dando las llaves del reino de los cielos. Todo lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo. Y todo lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Entonces, Jesús va a la cruz, al tercer día resucita y en Juan 20 vuelve a quienes lo abandonaron y lo traicionaron. Hace girar esas llaves prometidas y les vuelve a dar las llaves. Y dice, a quienes perdonen sus pecados les serán perdonados. Y a quienes le aten los pecados serán atados. En la cruz, Cristo obtiene tu perdón. La resurrección declara su victoria. Las llaves colocan la promesa de Cristo en tus oídos. Eso es poderoso, porque ahí entonces crecen de tu corazón y sale el buen fruto que recibes a través del perdón de los pecados. Eres un árbol dando buen fruto en tu casa, en tu escuela, en tu comunidad, en tu iglesia, en tu familia. Isaías nos presenta la misma imagen en la lectura de hoy. Una roca y una cantera. Miren la roca de la que fueron tallados, dice el profeta Isaías. La cantera de la que fueron extraídos de la tierra, extraídos de la muerte a la vida. Isaías lleva a Israel de regreso a Abraham y Sara. Abraham era solo uno cuando Dios lo llamó, pero le bendije y lo multipliqué, dice Dios de Abraham en Isaías. La fuerza de Abraham, escuchen esto es bien poderoso. La fuerza de Abraham no creó a Israel. Lo hizo la promesa de Dios. Cuando Dios habla su promesa, crea lo que declara. Igual que la confesión de Pedro no hizo la promesa de Cristo, no hizo la iglesia de Cristo. Es la promesa hablada, la confesión declarada a través de la boca de Pedro por la gracia y la fe del Padre. Es la que funda la iglesia. Pues ninguna iglesia va a quedar edificada si está hecha en un hombre, en una mujer, en una persona. La única manera que la iglesia va a quedar edificada es porque es fundada en la roca que es Cristo. En el bautismo, aquí, Cristo puso su nombre sobre ti. En la Santa Cena, Él pone el perdón, ¿en dónde? En tu boca. El cuerpo dado por ti y la sangre derramada por ti para el perdón de los pecados.
Esta promesa nos une como iglesia de Cristo. Esto es algo precioso. Pablo lo declara en la lectura de hoy. Nosotros, siendo muchos, formamos un solo cuerpo en Cristo. Por eso la unión a través del Espíritu Santo es lo que crea la fundación, el poder de la iglesia de Cristo. Así que ahora Jesús nos hace la misma pregunta a nosotros aquí, hoy. ¿Y ustedes? ¿Quién dicen que soy yo? La misma palabra que le dio a Pedro su confesión, ahora pone esas palabras en tus labios. Tú eres solamente el Cristo, tú dirás. Eres mi Cristo, Salvador crucificado, Señor resucitado y mi perdón, dirás. Esa es tu confesión. Y cuando tu fe vacile, como la de Pedro, recuerda el Salmo. Cuando te llamé, me respondiste. Cristo no abandonó a Pedro, no te abandonará a ti tampoco. Escucha sus llaves girando ahora en la cerradura. Por los méritos de Jesucristo, tus pecados son perdonados. Ahí están las llaves para desatar, para soltar el pecado. ¿Y por qué eso es importante? Es el veredicto de Cristo desde el cielo, pronunciado para ti. ¿Quién tiene las llaves? Cristo las tiene. ¿Quién es la roca? Cristo lo es. ¿Y qué hacen sus llaves? Colocan el perdón de Cristo directamente en tus oídos. ¿Y qué pasa? La puerta está abierta y tú eres libre. Ese es tu regalo. Ese es tu don y es tu herencia. La razón por la cual Cristo fue a la cruz y no permitió que nadie bloqueara su camino como piedra de tropiezo. Pues Él sabía la voluntad del Padre y Él sabía el gozo que había después de esa cruz. Pues cuando el Padre le dio a Él la promesa del Evangelio, levántate y sal de la tumba. La resurrección nos da a nosotros la vida, el perdón y la libertad. La puerta está abierta. Edifica tu vida. Edifica esta iglesia en la promesa de Cristo, sobre Cristo y su promesa inquebrantable. Acuérdense, Cristo es la roca, como ustedes mismos lo confesaron, y sus llaves entregan la promesa. Y acerca de su iglesia, Cristo promete: las puertas de los dominios de la muerte no prevalecerán en contra de ella. Amén. Puestos en pie, cantamos el himno. Cristo es la peña de Oreb.